En este vídeo vamos a estudiar la diagonalización de endomorfismos y este vídeo es una continuación de un vídeo anterior en el que estudiamos las aplicaciones lineales. Recordamos que un endomorfismo no es más que un caso particular de aplicación lineal que está definida de un espacio vectorial en sí mismo. Las transformaciones lineales o aplicaciones lineales lo que hacen es transformar vectores en vectores. ¿Cómo transforman esos vectores? Pues los estiran, los rotan, los comprimen. Entonces, aparentemente son transformaciones que generan una complejidad bastante peculiar. Pero ¿va a existir, nuestra pregunta es, ¿va a existir un orden subyacente a esa aparente complejidad? O dicho de otra manera, vamos a poder encontrar direcciones especiales del espacio que cuando nosotros apliquemos a esos vectores, a esas direcciones del espacio, apliquemos nuestra transformación, nuestro endomorfismo, obtengamos unos vectores que cambien de escala pero mantengan la dirección? Pues la respuesta es sí. Para un endomorfismo F en concreto van a existir una serie de vectores que vamos a llamar especiales, que denotaremos como autovectores o también se les puede llamar vectores propios, cuyas imágenes no cambien la dirección. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de este vídeo? Pues el estudio de dichos autovectores, de dichos vectores especiales y de esos números, esos escalares que llamaremos autovalores asociados a esos autovectores. ¿Y por qué van a ser importantes? Porque van a permitirnos, en el caso en el que sea posible, porque ya veremos que no siempre va a ser posible, la diagonalización del endomorfismo. Bueno, vamos a ver, este sería el esquema del camino que vamos a seguir, de la ruta que vamos a seguir a lo largo de este vídeo para llegar a dar respuesta a esta pregunta que nos hemos hecho sobre la complejidad de las aplicaciones lineales. El primer punto va a ser conceptos fundamentales, el segundo punto vamos a definir el polinomio característico, en el tercer punto vamos a estudiar las multiplicidades asociadas a ese polinomio característico, en el cuarto punto vamos a ver si es posible o no diagonalizar un endomorfismo y en qué condiciones, y el último y quinto punto va a ser un caso particular de aplicación de la diagonalización en el caso de la proyección. Bueno, lo primero que vamos a ver, el primer punto, ya he dicho que va a ser el desarrollar los conceptos fundamentales. Y para ello vamos a dar una serie de definiciones, como son autovalor, autovector y subespacio propio asociado a ese autovector. Partimos de F, que va a ser un endomorfismo de un K espacio vectorial. Vemos que es una aplicación de V en V. Y vamos a definir lo que es autovalor. Bueno, pues dado lambda perteneciente a K, diremos que lambda es un autovalor o valor propio de ese endomorfismo si existe un vector V perteneciente a ese espacio vectorial distinto de 0 que cumple que f de V es igual a lambda por V. Y a ese vector V que cumple la condición, esta condición anterior, es a lo que llamamos autovector o vector propio, pero asociado a ese autovalor lambda. ¿Y a qué llamamos subespacio propio? Pues por definición llamamos subespacio propio asociado a un autovalor lambda y lo vamos a denotar por V sub lambda. Nos fijamos que coincide el número que tenemos aquí al conjunto de todos los vectores propios asociados a lambda más el vector nulo, porque el vector nulo siempre va a tener que pertenecer al subespacio propio. Va a ser el conjunto de vectores que cumpla que f de v es igual a lambda por v. Nos fijamos que si este lambda v en esta ecuación pasamos al otro miembro, obtendríamos f por v menos lambda por v igual al vector nulo. Es decir, que será el conjunto formado por aquellos vectores de v que cumplan que f menos lambda por la identidad de v es igual a 0. O dicho de otra manera, son aquellos vectores que anulan, es decir, es el conjunto de vectores formado por el ker de la aplicación f menos lambda por la identidad. Vamos a ver cuáles son las propiedades fundamentales de los subespacios propios.
Pues igual que siempre tenemos nuestro endomorfismo y vamos a ver cuáles son las propiedades relativas a esos autovalores y subespacios propios. La primera propiedad es que vamos a ver cuál es la dimensión de ese subespacio propio. Pues no vamos a demostrarlo, pero lo vamos a tener muy presente luego de cara a los ejercicios que veremos en vídeos posteriores. Bueno, pues este subespacio propio de F, su dimensión va a ser la resta de n, que recordamos que es la dimensión del espacio vectorial V, menos el rango de la siguiente aplicación, que será A menos lambda por la identidad, el rango de esta matriz asociada, porque recordamos que la aplicación nos va a llevar a una matriz asociada y a esa matriz le vamos a calcular el rango. Recordamos también por el vídeo anterior que el rango de la matriz coincidía con el rango de la aplicación. Y además importantísimo, para cualquier matriz A asociada a ese endomorfismo F. Aprovecho también para repasar el concepto de matriz asociada a un endomorfismo. Vimos que cuando nosotros tenemos un endomorfismo F, podemos definir en ese espacio vectorial, podemos elegir, mejor dicho, una base. Y respecto de esa base, nosotros tendremos asociada una matriz A. Entonces, fijaos que si yo cambio de base, cambiaré de matriz, pero el rango de cualquiera de esta operación, de cualquiera que sea la matriz A, cuando yo le calcule el rango de A menos lambda por la identidad, voy a obtener la misma dimensión del subespacio propio. Es decir, que no va a depender de la base que yo elija en el endomorfismo, porque la matriz, cualquiera de las matrices, me va a dar la misma dimensión al hacer esta operación. La segunda propiedad es la independencia lineal de los autovectores. Si yo tengo una colección de autovectores propios asociados, importante, a distintos autovalores, automáticamente se puede demostrar que ese conjunto de autovectores son linealmente independientes. Y la tercera propiedad importante es que si yo tengo una colección de subespacios propios asociados a también distintos autovalores de F, su intersección con la suma de los demás es el vector nulo. Vamos a ver esta propiedad con un ejemplo práctico. Consideremos que estamos en R3 y que tenemos dos subespacios propios. Uno, V sub lambda 1 asociado al valor propio lambda 1 de dimensión 2 y otro asociado al valor propio lambda 2 que le llamaremos V lambda 2 de dimensión 1. Bueno, pues la intersección, como son valores propios distintos, la intersección de estos dos subespacios propios sería el vector nulo. Pasamos ahora al segundo punto de nuestro esquema, que es la definición de polinomio característico. Nuestra búsqueda, nuestra meta era encontrar los autovalores. Entonces, ¿cómo podemos calcular estos valores clave? Pues a través del polinomio característico asociado a la matriz A de la transformación. Partimos de F, el endomorfismo, elegimos una base B. Esa base B tendrá asociada una matriz A que llamaremos matriz de F en la base B y llamaremos polinomio característico asociado a esa matriz a un polinomio de grado n. Vemos que n es la dimensión del espacio vectorial V. Por definición llamaremos, polinomio asociado a ese valor lambda A al determinante que resulta de la matriz A menos lambda por la identidad. Y cuando ese polinomio lo igualamos a 0, obtenemos una ecuación característica que llamaremos ecuación característica asociada a esa matriz A. Vamos a ver qué propiedades cumple ese polinomio característico. Bueno, pues este polinomio característico tiene esta forma y nos fijamos que, como hemos dicho que es independiente de la matriz, obtenemos que dos matrices semejantes tienen el mismo polinomio característico y en particular, como va a ser el mismo polinomio, el determinante y la traza de esa matriz, de esas matrices van a ser iguales. La tercera propiedad es que asignamos a F un único polinomio característico. Esto es lo que estaba diciendo anteriormente, que ese polinomio asociado va a ser independiente
de la matriz y de las bases que yo haya elegido. O sea, el polinomio característico va a ser único. ¿Por qué? Porque cuando yo resuelva la ecuación característica, tengo que obtener las mismas raíces. Los autovalores van a ser los mismos, independientemente de la matriz asociada. Bueno, vamos a ver ahora varias definiciones: multiplicidad algebraica, multiplicidad geométrica y qué relación hay entre dichas multiplicidades. Partimos de un endomorfismo al que ya le hemos calculado sus autovalores y vamos a definir multiplicidad algebraica, que vamos a llamar la vamos a denotar con alfa sub i. La multiplicidad algebraica va a ser un número que yo voy a asociar a cada uno de los autovalores lambda sub i. Pues va a ser el mayor exponente en la factorización del polinomio característico. Dicho de una manera sencilla, la multiplicidad alfa sub i asociada al autovalor lambda sub i va a ser el número de veces que tengo repetido ese autovalor lambda sub i. Veremos que no siempre los autovalores son todos distintos. Hay veces que el autovalor se nos repite. Bueno, pues el número de veces que se repite es a lo que llamamos multiplicidad algebraica de ese autovalor. Nos fijamos que si yo factorizo ese y aparece alfa sub i veces, este polinomio se va a poder factorizar como lambda sub i menos lambda elevado a alfa sub i por un resto de polinomio que llamaremos q de lambda. La segunda definición va a ser la multiplicidad geométrica. ¿Y a qué llamamos multiplicidad geométrica de ese valor propio? Pues a la dimensión del subespacio propio asociado. Vamos a hacer aquí una observación. Si f es un endomorfismo y lambda es un autovalor de multiplicidad algebraica alfa, la dimensión de ese subespacio siempre va a ser menor o igual que la multiplicidad algebraica. O sea, la multiplicidad geométrica siempre va a ser menor o igual que la multiplicidad algebraica. Y la relación que exista entre estos dos números me va a determinar, a lo largo de todos los valores propios, va a determinar si ese endomorfismo es diagonalizable o no, como veremos a continuación. Bueno, vamos a pasar ya a nuestro cuarto punto de este esquema, en el que vamos a ver cómo diagonalizar en el caso de que sea posible y qué cálculos deberemos hacer para calcular esa diagonalización. ¿Por qué hemos buscado autovectores y autovalores? Pues por lo que acabo de decir, porque esto nos va a permitir alcanzar nuestro objetivo final, que es la diagonalización. Y recordamos de nuevo que un endomorfismo es diagonalizable si existe una base en la que su matriz asociada es diagonal. Esto lo trabajamos en un vídeo anterior, por lo tanto no me voy a detener más. Bueno, vamos a ver cómo diagonalizar y en qué situación. Bueno, partimos de nuestro endomorfismo de dimensión, nuestro endomorfismo F asociado a un espacio vectorial V de dimensión n, y con una base particular le asociamos una matriz A. Pues diremos que A es diagonalizable si es semejante a una matriz diagonal D. Es decir, si existe una matriz regular, como vimos en el otro vídeo, de paso, llamamos matriz de paso, donde D es igual a P menos 1 por A por P. O sea, una matriz es diagonalizable si se puede encontrar una base que asociada a esa base tenga una matriz P de paso regular, de forma que P por A por P menos 1 es igual a D. ¿Y cuándo diremos que F es diagonalizable? Pues si existe una base de V tal que la matriz asociada a F respecto de esa base es una matriz diagonal. Bueno, pues nos podemos imaginar cuál va a ser esa base. Evidentemente va a ser la base de vectores propios. ¿Y cuáles van a ser los elementos de esa diagonal? Pues van a ser precisamente los valores propios. Es decir, que esos escalares lambda 1, lambda n, que son los autovalores asociados a cada vector propio, nos van a permitir construir la matriz diagonal, y esa matriz de paso P, que existe siempre que yo puedo diagonalizar una matriz, va a ser precisamente la matriz, la base formada por los vectores propios.
Aquí lo vemos gráficamente, partiremos de una matriz A y esa matriz se va a poder diagonalizar a partir del cálculo de los valores propios en el caso en el que sea posible esa diagonalización. Entonces vamos a ver, vamos a entenderlo. Para poder entender esta diagonalización vamos a intentar verlo desde dos puntos de vista diferentes, el punto de vista matricial y el punto de vista espacial. La matriz, como he comentado, f es diagonalizable si su matriz A es semejante a una matriz diagonal y esa matriz diagonal va a ser la matriz de los valores propios. Y no solo eso, sino que nuestra matriz P de paso va a estar formada por los autovectores. Y desde una perspectiva espacial, f va a ser diagonalizable si existe una base formada enteramente por los autovectores de f. Bueno, vamos a ver cuál es el algoritmo de la diagonalización, es decir, ¿qué nos interesa? Pues conocer cuáles son los pasos concretos que vamos a tener que realizar en un ejercicio concreto para obtener esa diagonalización. Lo primero, pues va a ser evidentemente calcular nuestro polinomio característico. Una vez definido nuestro polinomio característico, construido nuestro polinomio característico, resolvemos la ecuación característica, lo que nos va a dar una serie de valores lambda 1, lambda r. Si para algún lambda sub i, alfa sub i es menor que n sub i, entonces no será diagonalizable. Si este valor alfa sub i, que era, recordamos, la algebraica, es menor que la geométrica, entonces no se va a poder diagonalizar. ¿Por qué? Porque para que sea diagonalizable se tiene que cumplir que alfa sub i sea igual a n sub i para todos los autovalores. Es decir, que en el caso de que f sea diagonalizable, procederemos al cálculo de sus subespacios propios y ahí obtendremos una base que será una base de autovectores. Fijaos que anteriormente la base de autovectores poníamos v1, puntos suspensivos, vr, porque podía ser una base de vectores propios que no fuera diagonalizable, pero aquí, en el caso de que sea diagonalizable, los valores propios han de ser diferentes. Por lo tanto, tendremos tantos valores propios como la dimensión del espacio vectorial. Y esa matriz D será la matriz formada por los autovalores, que serán diferentes. Y la matriz de paso será la matriz formada por los autovectores como columnas. Igual que sabíamos por otro vídeo anterior que esa matriz, ¿cómo la construíamos la matriz de paso? Con las columnas de los vectores asociados a la transformación. Bueno, resumiendo, ¿cuál es el camino a nuestra diagonalización? Primero encontramos esos autovalores, después comprobamos que se cumplen las condiciones de diagonalización, que no es otra que la multiplicidad geométrica coincida con la multiplicidad algebraica. En esa situación calculamos la base de vectores propios y construimos las matrices. Habrá dos matrices, la matriz D con los autovalores que serán diferentes y la matriz P donde cada una de las columnas estará formada por cada uno de los vectores propios distintos asociados a cada uno de los valores propios. Bueno, para terminar vamos a ver un ejemplo de proyección. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar las proyecciones ortogonales, pero nosotros podemos definir una proyección diferente. Vamos a ver, dados dos subespacios complementarios, que también lo vimos en un vídeo anterior, podríamos definir en un espacio vectorial, recordamos, la suma directa de subespacios. Entonces, dos subespacios complementarios serán cuando dividan al espacio, el espacio vectorial se puede expresar como suma directa de dichos subespacios, y recordamos que teníamos suma directa cuando cada vector v del espacio total lo podíamos descomponer de forma única como suma de dos vectores, donde el primer vector pertenecería al primer subespacio y el segundo vector respecto al segundo subespacio. Entonces ya digo que podemos definir la proyección, no la proyección ortogonal, sino una generalización donde definimos la proyección sobre X a lo largo de Y. Y existirá un único endomorfismo P tal que si yo tomo un vector V
del espacio vectorial V, la proyección de ese V es precisamente la parte correspondiente X al subespacio X. O sea, hago la proyección sobre X, pero a lo largo del subespacio Y. Bueno, no me quiero detener demasiado, cumple una serie de propiedades, como que si yo proyecto 2 veces, vuelvo al vector de partida, y vamos a ver cómo son, en este caso particular de aplicación, cuál sería la imagen y cuál sería el núcleo de la aplicación. Bueno, la imagen será X y el ker de P será precisamente Y. O sea, hemos dividido V en 2 partes, X e Y la proyección, la imagen de la proyección me va a dar todo el subespacio X y el ker de la aplicación, de la proyección, me va a dar el subespacio Y. Bueno, si V, el caso particular de Rn, la matriz asociada a una proyección sobre X a lo largo de Y, se va a poder expresar evidentemente de 2 formas. Respecto de la base canónica, que no nos interesa en este momento su matriz asociada, y respecto a la base adaptada. Entonces, si tomamos una base de forma que tenemos una base X y una base Y, la unión de las bases de X e Y, en esas bases la matriz de la proyección está formada por la identidad y por 0. Entonces, va a tener 2 partes, siempre va a tener 2 partes y va a tener 2 autovalores. El autovalor 1, que va a tener la multiplicidad de la dimensión de X, es decir, si el subespacio X tuviera dimensión 3, tendríamos 3 números unos a lo largo de la diagonal principal, y 0 con multiplicidad a la dimensión de Y. Es decir, si el subespacio Y tuviera dimensión, por ejemplo, Y, y el subespacio X dimensión 3, la proyección, ¿cuál sería la matriz asociada a la proyección? Pues tendríamos 3 unos en la diagonal principal y 2 ceros referidos al subespacio Y. Entonces, lo que tenemos aquí en este resumen, el autovalor lambda igual a 1 es el subespacio propio asociado es X, y ese autovalor es 1. ¿Por qué? Porque P de X es igual a X, es decir, 1 por X. Y sin embargo, como recordamos que Y era el ker de P, ¿qué significa que sea el ker de P? Pues que cualquier valor que esté en Y, su imagen a través de la proyección será 0. Por lo tanto, el autovalor asociado sería 0. Bueno, este es un caso particular que me ha parecido interesante incluir porque primero lo vamos a aplicar a muchos ejercicios prácticos y es un caso particular de un concepto un poco nuevo, porque ya digo que siempre tenemos la idea de proyección ortogonal y esto es una generalización de la proyección. Bueno, ¿cuál es la recompensa a todo este trabajo de diagonalizar la matriz? Bueno, pues todo este esfuerzo nos permite operar, digamos, en un mundo mucho más simple. Y vamos a ver otro ejemplo también donde el cálculo de una matriz a elevado a k se nos hace muchísimo más sencillo. Normalmente elevar una matriz a un número es un ejercicio tedioso de cálculo. Entonces vamos a utilizar, en el caso de que A se pueda diagonalizar, nos va a permitir, para ese caso particular de matrices, nos va a permitir calcular la exponencial de una matriz de una manera, la potencia de una matriz de una manera mucho más rápida. ¿Qué ocurre si A es una matriz diagonalizable? Pues sabemos que vamos a poder expresarla de esta forma. Entonces cuando yo elevo A a K, ¿qué es lo que tengo? Pues se me repite, digamos, P por D por P menos 1 K veces. ¿Qué ocurre? Que como P y P menos 1 son matrices inversas, se me va a simplificar. Y al final el resultado va a ser P por D elevado a K por P elevado a menos 1. ¿Pero qué ocurre? Pues que en el momento que yo tengo la matriz diagonalizada, sabemos que D elevado a K basta con elevar a K cada uno de los elementos de la diagonal principal. Entonces, bastará con hacer el cambio de base, simplemente calculo esta diagonalización y fijaos que el resultado es muy sencillo, porque será P por D elevado a K por P elevado a menos 1. Es decir, hemos transformado un problema de multiplicación matricial compleja en un problema de exponenciación de escalares. Entonces, la complejidad, bueno, hemos conseguido digamos, acabar con la complejidad,
transformar la complejidad en algo sencillo, que era un poco la meta de este vídeo. Bueno, pues con esto terminamos el estudio de la diagonalización de endomorfismos. Os agradezco vuestra compañía y os invito a continuar viendo, acompañándome en otros vídeos posteriores sobre álgebra lineal u otros temas relacionados con las matemáticas.